Bueno, entonces lo que iba mencionando es que es un tema súper interesante porque en el encuentro de la urgencia específicamente convergen específicamente dos mundos que podríamos decir que son muy opuestos, muy diferentes, cada uno con sus características, y uno de alguna forma justamente tiene las características que son no incompatibles con el otro, pero sí eh, son, son diametralmente diferentes. Entonces, vamos a hablar, ¿cierto?, un poco de las características del espectro del autismo que van hacia esa idea, luego del acceso a los servicios de salud que en general se ha visto que se ha ido desarrollando en los distintos, en los países, digamos, y la literatura que hay al respecto, y finalmente ver cómo confluye todo esto, específicamente los servicios de urgencia, y finalmente, y al final las intervenciones que se han hecho para abordar este tema muy importante. Bueno, específicamente, ya esto es algo que siempre lo mencionamos en las presentaciones, que es comprender que el espectro del autismo es una gama de complejos trastornos del desarrollo neurológico y que se caracteriza básicamente por los déficits persistentes en la comunicación y la interacción social, presentes en distintos contextos y además en el comportamiento con patrones repetitivos y restrictivos de conductas, actividades e intereses, y que en mayor o menor grado esto se asocia a limitaciones para el desempeño y el funcionamiento habitual en distintas áreas, en lo social, en lo laboral, académico, en las áreas importantes del funcionamiento. Ahora, en una referencia decía, los niños con TEA crecen para constituirse en adultos con TEA, ya que este trastorno no es curable. Como hemos visto en nuestras presentaciones anteriores, como esta es una situación que eh, es constitutiva, entonces se prefiere llamarle condición más bien que trastorno, justamente porque no es una enfermedad que haya que curar. Entonces, en relación a eso eh, y en relación a otros trastornos del neurodesarrollo y las diferencias que entre todos tenemos unos con otros, se, eh, se toma, ¿cierto?, el concepto de la neurodivergencia o neurodiversidad, ¿cierto? Y en este contexto, la neurodivergencia, y por lo tanto no vamos a hablar trastorno del espectro autista, sino condición. A pesar de que toda la literatura está con el término de trastorno. En general, la prevalencia se ha estimado alrededor de 1% en los distintos estudios, pero se dice que a lo largo de de las últimas décadas esto ha ido aumentando. No se ha logrado concluir cuál es el motivo de que esté aumentando específicamente, pero por el hecho de la concientización que se ha hecho, los criterios diagnósticos y también aspectos que tienen que ver con la metodología de los estudios y los tamizajes que se hacen con abarcando mayor población pueden influir, pero igual se dice que por algunos otros factores también, más bien de índole ambiental, pueden estar aumentando la prevalencia y la incidencia. Es un es un tema de salud pública, porque 1% uno diría es poco, pero en realidad las poblaciones son grandes y eso se traduce en un gran número de personas y que, como vimos, requieren en mayor o menor medida asistencias en distintos contextos. Por lo tanto, requiere que los países organicen sistemas de apoyo social y beneficios sociales. Eh, Se dice que las causas exactas del trastorno del espectro del autismo, del espectro autista, se desconocen en la actualidad y, como vimos, es una gama heterogénea. Por lo tanto, eh, no siempre hay una etiología precisa, pero sin embargo se han visto involucrados muchos genes que pueden de alguna forma ir colaborando
a una manifestación fenotípica del autismo. Y también hay muchos factores ambientales que inciden sobre los factores genéticos, de tal manera que a través de este concepto de la epigenética también pueden eh, manifestarse cuando hay una vulnerabilidad y hay factores que gatillan, ¿cierto?, la expresión de la vulnerabilidad genética de base. En cuanto a los aspectos más clínicos, aquí donde yo encuentro que ya va tomando mucha relevancia porque vamos a poder comprender que a las personas con espectro autista tienen una mayor frecuencia de condiciones de salud o ocurrencias y que por lo tanto van a estar necesitando atención de los sistemas sanitarios. Por lo tanto, eh, el sistema de salud de cada lugar, de cada país, debiera ir considerando todos estos antecedentes para poder ir adaptando la prestación de sus servicios y así poder cumplir con lo que se ha comprometido en tratados internacionales respecto de favorecer la calidad de vida en personas eh, tanto con algún grado de discapacidad, así como con personas que no tienen grado de discapacidad. Y de favorecer el acceso equitativo a todos los sistemas eh, y todas las prestaciones sanitarias. Respecto de su severidad, se clasifica en leve, moderada o severa. En general, más de la mitad presentan la condición con necesidad de ayuda leve y se ha estudiado de que es bien frecuente que haya concurrencia con otros trastornos del neurodesarrollo. Eh, en algunos estudios aparece em, que la discapacidad intelectual está presente aproximadamente en un tercio de las personas con espectro autista. También la epilepsia es una condición frecuente que está asociada también a personas con el espectro del autismo y una de las condiciones más frecuentes, como vemos ahí, casi a veces en algunas series hasta 90%, trastorno de la integración sensorial, que puede abarcar distintas modalidades y se refiere a la hipersensibilidad o hiposensibilidad de distintas modalidades de sensación. Especialmente destaca la sensibilidad auditiva, donde a veces molestan los ruidos que para otras personas no son fuertes, pero por otra parte a los estímulos sociales de la voz hay, a veces leí por ahí que había menor receptividad a la voz de las personas. También hay trastornos del sueño con mucha frecuencia y otras condiciones como dispraxias motoras, alteraciones auditivas, tanto estructurales como agudas, infecciones, por ejemplo, y alteraciones también en la capacidad ahí auditiva, a veces llegando a ser profundas. Y alteraciones motoras también se describen con frecuencia, también alteraciones conductuales como desregulación emocional, ansiedad, hiperactividad, irritabilidad, entre otras. Em, También un estudio revisó la frecuencia de condiciones psiquiátricas en personas con espectro del autismo y se vio que eran muy frecuentes la coocurrencia con trastornos psiquiátricos. Incluso hasta el 70% tenía al menos una condición psiquiátrica y 41% tenía más de una. Dentro de las más frecuentes estaba el trastorno de ansiedad social, el déficit atencional con hiperactividad, el trastorno oposicionista desafiante. Y esto me parece importante agregar que es que intervenir en la primera infancia optimiza el desarrollo y el bienestar. Por eso la OMS, la Academia Americana de Pediatría, y podemos ver también España y Chile, dentro de algunos ejemplos, eh, promueven el diagnóstico temprano, precoz, para poder favorecer
el desarrollo y así incidir en las dificultades para la comunicación y la interacción social. Em, Frente al diagnóstico, se le ofrece a la familia y a la persona la información y se le debieran ofrecer también el acceso a servicios pertinentes, derivación a especialistas y ayudas prácticas de acuerdo con las necesidades particulares de cada individuo. Y lo menciono por el hecho de que así como uno lo debiera ofrecer, también el sistema de salud debiera tener la facilidad para que la persona y su familia acceda. Y justamente esa es una de las dificultades. El sistema no está preparado aún para poder responder a las necesidades de las personas con el espectro del autismo. Em, y justamente se ha visto que también hay brecha en cuanto a lo que son el apoyo psicosocial. Sí hay evidencia de que las intervenciones psicosociales son de gran utilidad, pero muchas veces son las que son más difíciles de acceder. Entonces, vamos a ver que a nivel de la atención de salud, para favorecer la calidad de vida y el bienestar de las personas con neurodivergencia, con el espectro del autismo en este caso, que estamos hablando específicamente, y de sus familias, el abordaje de salud no solo tiene que ver con la reparación de el problema de salud agudo, sino debe ser un trabajo de promoción, de atención de la salud, rehabilitación, juntamente con colaboración intersectorial, con educación, con el sector laboral y social, para poder abarcar todas las áreas de la vida de una persona y así lograr su inclusión en la sociedad y su independencia y su calidad de vida. Ahora, además de eso, la OMS el 2017 dice que las intervenciones dirigidas a las personas con espectro autista y otros trastornos del desarrollo deben acompañarse de medidas más generales que hagan que sus entornos físicos, sociales y actitudinales sean más asequibles, inclusivos y compasivos. Por lo tanto, en el contexto de ir a revisar lo que sucede en la urgencia, la idea es comprender qué forma lo que se puede hacer en realidad en el área de salud fuera de la urgencia probablemente va a tener un impacto muy significativo en reducir lo que van a ser las consultas a urgencia. Ahora, eh, ¿cierto? En el 2010, en España se hizo un estudio que me gustó muchísimo, donde se trabajó en colaboración con las familias y los profesionales de salud sobre la accesibilidad al sistema sanitario de las personas con espectro autista. Y el objetivo era analizar la percepción que las familias y los profesionales del ámbito de la sanidad tienen sobre las necesidades y dificultades de acceso de las personas con espectro autista al contexto sanitario. ¿Para qué? Para así proponer mejoras destinadas a conseguir una asistencia integral en igualdad de condiciones. Se realizaron dos cuestionarios, uno para las familias, otro para los profesionales de la salud, fueron validados y cumplimentados, se analizaron y se interpretaron. En general, los resultados fueron que se logró hacer a través de este estudio, se visualizó las dificultades manifiestas, tanto que observan las familias como los profesionales de la salud también en respecto de la atención sanitaria en general. Y que en las conclusiones, ¿cierto? Personas con espectro autista encuentran grandes obstáculos en el acceso a la atención sanitaria. Y en relación a estas dificultades, se expusieron en este trabajo propuestas de mejoras específicas. Y solo para mencionar algunos de los resultados, eh, las dificultades que las familias identificaron principalmente fueron respecto de la comunicación. Justamente tiene que ver con las características clínicas eh, que presenta una persona con espectro autista. Incluso el 80% de las respuestas de las familias decían que no lograban comunicarse con el personal de salud. Eh, Solo un 6% de las personas con el espectro del autismo lograba una capacidad de autonomía en su autocuidado y que en casi el 100% habían grandes dificultades para que los usuarios pudieran reconocer sus síntomas
o incluso para dar a conocer a sus propios familiares respecto de la presencia de un síntoma. Y que en el 66% de las respuestas las familias dicen que logran darse cuenta del malestar solamente a través de un cambio en su comportamiento, porque se torna más irritable o porque aumentan sus patrones repetitivos de comportamiento. Algunos ejemplos son solamente. Por otra parte, respecto del estado de salud, las respuestas eh, mostraron que em, sí, los cuadros agudos que con más frecuencia manifiestan las personas con el espectro del autismo son casi en realidad igual que una persona neurotípica, en realidad no es mucho más diferente. Em, pero perciben dificultades en la asistencia sanitaria en más de la mitad de las familias y que requieren atención especializada, además por otras condiciones también de salud importantes. Entonces, la carga o el contacto con los equipos de salud se hace muy estrecho para la mayoría de los usuarios, porque requieren generalmente de muchas atenciones. Y el 81% tenía atenciones en los servicios de salud mental, siendo que uno de cada tres al menos veía equipos de salud mental 2 veces por año. Y con respecto a la conducta, 2/3 de las familias referían que su familiar con espectro del autismo tenía en forma regular problemas conductuales que se exacerbaban especialmente frente a la novedad y frente a lo imprevisible, que justamente son también las características de un escenario de urgencia, por ejemplo. Entonces, ahí se ve que también hay un alto riesgo de desregulación de conducta en el escenario clínico de la urgencia. El 53% también, en paréntesis, dice 83%, tiene que ver con la respuesta que dio el equipo de profesionales de la salud. El 83% respondió que veían y apreciaban que personas en la urgencia eh, perdón, en los contextos de atención de salud tenían problemas de regulación conductual o les atendían por eso mismo, siendo de ellos 53% desregulaciones emocionales y el 30%, que no es menor, por episodios de agresividad, siendo la agresividad hacia otras personas con la menor frecuencia de episodios. Em, entonces, en general podemos ver que las condiciones ambientales son las principales dificultades de los escenarios de salud porque hay una poca flexibilidad de adaptarse a, a personas con la neurodivergencia del espectro autista. Y que muchas veces las familias prefieren acudir al sistema privado en busca de esta flexibilidad y esta atención individualizada. Eh, por otra parte, que las alteraciones o dificultades en la percepción sensorial también son muy frecuentes y también condicionan la calidad o la experiencia de la atención de salud y que los recursos existentes también es un punto fundamental a abordar cuando se toman medidas a nivel general. 1/3 de las familias debía trasladarse de localidad para poder recibir la atención de control con algún especialista generalmente. Y los profesionales de la salud, con respecto al conocimiento del espectro del autismo, también se puede ver que en general se percibe una baja calidad de atención, de que hay un desconocimiento de lo que es el espectro del autismo en personal de salud, de que hay falta bueno, eso es el desglose en realidad. Se le pregunta a qué atribuye este desconocimiento, perdón, a qué atribuye la baja calidad de atención. Se decía al desconocimiento del espectro del autismo, a la falta de sensibilidad por parte de los equipos de salud, incluso se mencionaba por desinterés, y los equipos de salud declaran que conocen poco. El 85% declara conocer poco o nada
del espectro autista. El 21% declara que ha recibido alguna formación específica y el 96% del equipo de salud refiere que modificaría el sistema de atención para mejorarlo, para poder ofrecer una mejor calidad. Y entonces ellos ahí proponen, ¿cierto? En ese tiempo, como vamos a ver hoy en día, justamente se intenta básicamente estas mismas medidas, que es mejorar la inflexibilidad, ¿cierto? A través de forma de tomar horarios u horas en forma flexible, reducir los tiempos de espera y tener programas de desensibilización. Ahí vamos a ver algunas experiencias. Por otra parte, em, eh, poder reparar esta escasez en la formación del espectro del autismo, tanto en el pregrado como posgrado, y la necesidad de equipos o centros de referencia para asistencia, para los mismos equipos de salud. Y nuevamente, ¿cierto? Volviendo a reforzar lo que es un enfoque de promoción y prevención de la salud, así como de apertura para acceder a realizar mejoras en todas las áreas del sistema de salud. Protocolos de actuación específicos, ¿cierto? En distintos servicios, como en este caso vamos a ver del servicio de urgencia. Formación al personal de salud, favorecer el acceso a los servicios especializados de desplazamiento, por ejemplo, o con prioridad. Como decía, equipos o centros de referencia, educación médica continua en esta área, específicamente sobre qué condiciones mórbidas son las que más frecuentemente pueden llegar a presentar y qué estrategias usar para poder acceder ahí a la entrevista en este caso, que es uno de los puntos que más se ve complicado. También la comunicación y coordinación entre los servicios y los establecimientos, así como eh, adaptar, ¿cierto? Los tiempos de atención y los espacios, acomodándolos para disminuir las dificultades con las cuales se va a enfrentar una persona que tiene condición de espectro autista. Así también que el personal esté bien entrenado para la interacción. Las familias que fueron los que propusieron que le pudieran facilitar a ellas como familias, pero también a la persona afectada, que conozca el personal, que se den tiempo para ese proceso de conocimiento, que pueda hacer todo deambular y conocer el lugar donde va a ser atendido, y que puedan conocer las instalaciones y los instrumentos que van a ser utilizados antes de que sean utilizados, así como poder, ¿cierto? Eh, conocer nuevamente, ¿cierto? Los espacios y ir familiarizándose con la indumentaria de los equipos de salud. Por otro lado, sugerían posibilitar que estén acompañados permanentemente con una persona de confianza y eh, promover que los equipos de salud desarrollen experiencias de desensibilización, que antes de las atenciones ambulatorias se les invite, por ejemplo, conozcan el centro y se les vaya explicando, que ya estén familiarizados. Así también como específicamente ver aspectos ya más bien que sugerían que se prevea cuando se va a necesitar anestesia y que se use lo justo. Eso era lo que sugerían las familias. Y bueno, solamente eh, ir ahora enmarcando esto en los servicios de urgencia. Hay mucha evidencia científica que dice que, lo voy a resumir para así poder sintetizarlo. Eh, em, en los servicios de urgencia las personas con espectro del autismo suelen consultar en igual frecuencia o más frecuentemente, especialmente en lo que son los servicios hospitalizados y justamente los servicios de urgencia. Y eso a los equipos de salud les ha ido haciendo pensar de que todo el trabajo previo, ¿cierto?, es insuficiente y ahora con estos estudios, digamos, queda demostrado o al menos queda hipotetizado, pero casi todas las evidencias que yo encontré apuntan y confirman esa hipótesis. Un estudio, por ejemplo, iba mencionando de que
el 2% de un centro de urgencia recibía a personas con espectro del autismo y que en otros estudios era hasta 5 veces más frecuente las consultas en urgencia por personas con autismo. Otro estudio veía cuáles eran los factores de riesgo para consultar en la urgencia y se veía que el distrés familiar basal en el estudio era un factor de riesgo, por lo tanto ya permite eso abordar también estrategias para implementar en los equipos de salud. También la visita a urgencia en el año anterior, por lo tanto el seguimiento posterior a una visita a urgencia podría prevenir una nueva consulta en la urgencia. Y también una hospitalización, porque también hay mayor riesgo de hospitalización para las personas que consultan en la urgencia y que tienen espectro del autismo. También el tener en la biografía de la persona dos eventos vitales negativos también está asociado con consultas frecuentes en servicio de urgencia. Eh, Otro estudio mostraba que comparando niños, niñas y adolescentes con espectro del autismo y sin espectro del autismo, pero en la población de personas con epilepsia, además, se veía que hasta eh, como más de 10 veces eran las consultas en urgencia, por lo cual de las personas con autismo. Entonces, también se ve que nuevamente, ¿cierto? La dificultad por un lado de la familia, ¿cierto? De manejar situaciones de salud complejas como justamente como la epilepsia, las crisis convulsivas, significa además un estrés adicional. Entonces, con toda la complejidad que lleva en este caso, justamente la epilepsia, hace muy importante trabajar los aspectos previos, ¿cierto? En las atenciones de especialidad y en el seguimiento de las personas con autismo y sus familias. Otro estudio en el 2022 mostraba que en Estados Unidos mostraba que las consultas en urgencia, tanto en salud mental como en todas las causas, en las edades de 18 a 21 años especialmente, iba bajando en su tendencia entre los periodos del 2013 al 2017. Sin embargo, al analizar las consultas de salud mental en la urgencia por subgrupo, se vio que eh, el espectro del autismo y el suicidio tenían una tendencia diferente, iban en aumento. En este periodo, las consultas por síntomas relacionados con el espectro del autismo aumentó un 108% y el suicidio 44%. Em, en otro estudio también se va demostrando lo mismo que vamos mencionando y que se van en el fondo buscando tratando de encontrar cuáles son las causas de que hayan más frecuencia de las visitas al ser los servicios de urgencia. Am, entonces van planteando, ¿cierto?, la necesidad de ir trabajando más específicamente y más profundamente, tanto en el paciente a lo largo de su vida, con distintas intervenciones, como se menciona ahí en Estados Unidos, Medical Home, que son prácticamente como servicios de atención primaria, pero casi a domicilio, la monitorización constante de las coocurrencias frecuentes y un abordaje por equipos de atención primaria intensivo específicamente en el comportamiento y en el desarrollo. También así intervenir a nivel familiar y a nivel educativo también en los personales de los servicios de urgencia. Am, Solamente una pincelada es que hay algunos estudios también en personas adultas con la condición del autismo donde justamente se va viendo lo mismo. Y en este estudio se deja ver que las consultas de salud mental principalmente son la mayor diferencia en los motivos de consulta en urgencia. Eh, en otro estudio, ¿cierto? En población adulta, em, se aborda la complejidad nuevamente del espectro autista
y buscando cuáles son los motivos, ¿cierto?, dentro de esta complejidad que hacen que hayan con mayor frecuencia visitas al servicio de urgencia. Ahí fue donde se observó que casi las personas, los adultos con autismo, consultan igual o más que personas, adultos sin autismo, pero en lo que es servicio de urgencia y hospitalización es más frecuente en las personas con autismo. Nuevamente recalca el trabajo de un global que se debe hacer desde la esfera de los equipos de salud. Um, Científicamente, igual a través de estos estudios se demostró de los factores que se asocian al estrés, digamos, a la mala calidad en los servicios de urgencia, y es, bueno, el ambiente caótico, ¿cierto? La espera impredecible, la ausencia de alimento o agua para periodos prolongados de tiempo, invasión del espacio personal por múltiples personas en varios roles, incomodidad de los procedimientos. Em, Esto igual me llamó mucho la atención. En muchas atenciones de salud a personas con espectro autista resultan en comportamientos que escalan hasta requerir sedación química o farmacológica y contención física. Y en un estudio, eh, el 23% de las atenciones en urgencia requirieron uso de sedación o contención, y en algunos casos estuvo involucrado la seguridad o la policía. Entonces, es importante tener en consideración porque va determinando también, así como el riesgo de que vuelva a consultar, también el riesgo de hospitalización, pero también de rechazo por las atenciones de salud. Eh, en cuanto a las intervenciones, bueno, básicamente para pasar ahí, voy a decir de que se ha demostrado que la población de personas con espectro del autismo necesita que los ambientes sanitarios sean adaptados. Um, una experiencia en el 2012 sobre la implementación de un kit de afrontamiento o coping kit para pacientes pediátricos hospitalizados, donde se incluía herramientas de comunicación visual como horarios, decía, lápices y papel, historias sociales, también juguetes sensoriales, como juguetes para girar y llevarse a la boca, y se evaluó lo costo efectivo de utilizar este kit en relación por un lado, al tiempo que significa mantenerlo, guardarlo, cuidarlo, eh, versus lo que se ahorra con ese equipo en cuanto a los tiempos de procedimiento y la posibilidad finalmente de llevar a cabo los procedimientos, así como lo difícil que puede llegar a ser hacerlo. En general se vio que era muy útil este kit, a pesar de que muchas veces era usado más para distracción de los niños, y ese estudio, bueno, los padres también lo recibieron muy bien, les facilitaba interactuar ahí en articulación con el familiar, el hijo, la hija y el equipo de salud, y ese estudio se detuvo prematuramente porque los resultados habían sido muy buenos y el coste de la implementación era muy baja, entonces se implementó en ese hospital. Otro estudio mostraba cómo se llevó a cabo el proceso de desarrollar este mismo kit, un kit similar, pero justamente para el servicio de urgencia. Eh, lo que mencionaba ese estudio es que hay muchas sugerencias que se hacen, pero hay pocos estudios que demuestren las intervenciones, los resultados. Entonces, en este estudio se desarrolló un kit especialmente diseñado para la urgencia. Se hicieron dos versiones, una inicial, la que está a la izquierda, y se diseñó un documento que estaba puesto al entrar a la urgencia que decía que este era un ambiente amistoso para personas con autismo, y ahí podemos ver todos los materiales que pusieron especialmente para manejar las complejidades sensoriales, y finalmente se utilizó por un tiempo, se reentrevistó a los familiares, a los usuarios, a los equipos de salud, y se hizo una segunda versión que es la que está a la derecha, donde se puede ver que se le hicieron mejoras, ¿cierto? Se hizo más desplazable, se cambiaron algunos, se implementaron
implementaron algunos, digamos, artículos luminosos y se desarrolló un protocolo para su implementación y su uso. Luego eso quedó plasmado aquí en las recomendaciones, que son, bueno, tener en consideración preferencias individuales, es decir, eh, tener consideración de que no todos tienen las mismas dificultades en los aspectos sensoriales, entonces tiene que haber múltiples opciones, de que hay que hacer ajustes también en el espacio, a veces se pueden eh, poner objetos que ponen luminosidad, como en ese que habíamos visto. Eh, También en el espacio tiene que ver con la señal, las señas, digamos, los dibujos que se pueden implementar para facilitar la comunicación y eh, debe haber un reemplazo de artículos que no se pueden higienizar, así como artículos que son de un solo uso, que finalmente se los permiten que se lo lleven los usuarios. También ahí debe haber un control de infecciones higienizando los artículos y debe haber facilidad de uso. Para eso se resolvió que una persona voluntaria eh, se hiciera cargo de traer, informar a las familias, traer los equipos y luego higienizarlos y luego guardarlos. Y que se comunicara así también en forma permanente sirviera también de nexo con la familia y los equipos. Y que hubiera permanentemente una elaboración crítica del funcionamiento del kit para que así siempre se pudieran estar implementando mejoras. El equipo, los resultados fueron que fue muy bien percibido por todos los actores de los servicios de urgencia y facilitaba justamente un gran número de los obstáculos que habíamos mencionado. Por otra parte, en otras experiencias eh, se ha hecho ya no tanto como estudio científico, pero se ha implementado pósters, por ejemplo, al ingreso de la urgencia, donde es útil tanto para las familias como para los equipos de salud. En la línea de la izquierda dice información para el usuario o su familia y en la línea de la derecha hay recomendaciones para los profesionales de salud. También por ahí aparecen algunos trípticos donde se le informa de forma breve al personal de salud respecto de las características de una persona con el espectro del autismo y también podemos ver en la fila del medio contactos con las organizaciones comunitarias donde las personas también pueden tener acceso a cierto apoyo o mayor información. Esa es la otra parte del tríptico. Em, También estos son de España. Se han desarrollado guías de actuación especialmente eh, informativas especialmente para los equipos de urgencia, para que vayan haciendo conciencia de la complejidad que conlleva la atención, la experiencia de las personas con autismo y así puedan lograrse las adaptaciones. Eh, También en estas guías vienen esta estas formas de comunicación alternativa para así facilitar el- la evaluación clínica. Em, y no me acuerdo cuál era, pero no está aquí. Había una iniciativa en España que hizo un sitio web donde las familias y las personas con autismo pueden ingresar e interactuar con fotos de los establecimientos de salud y con los distintos instrumentos que se usan, y así la persona en su casa se va como entrenando, se va desensibilizando para la experiencia con el equipo de salud. Finalmente puse este estudio que son estrategias y habilidades blandas para una práctica integral en la atención de personas con trastorno del espectro autista. Lo puse porque es un estudio que se hizo acá en Chile, en la región del Biobío. El año pasado se publicó, justamente también tiene relación con lo que ya hemos visto, que las familias, eh, que detecta, ¿cierto?, que se necesitan capacitaciones para los profesionales del área de la salud en habilidades blandas y manejo técnico de pacientes con espectro del autismo. A raíz de esto se elaboró un protocolo de atención con pictograma y se realizaron jornadas de sociabilización, entre otras medidas. Y también, ¿cierto?, para las familias, para la población,
ahí identificó que se requiere capacitación especializada en TEA para familias y cuidadores. Para eso se diseñó un programa radial y cápsulas, eh, enfocando la importancia de la atención multidisciplinaria, especialmente en escenario ambulatorio, y la detección temprana de la condición, para así favorecer los resultados a lo largo de la vida y prevenir las hospitalizaciones y las visitas al servicio de urgencia, que justamente tienen este escenario mucho más complejo. Y eso básicamente.